Estos chicos que veis en pantalla han hecho un temporadón, el Bilbao Athletic se ha sentado en Primera Federación y muchos de esos jugadores han hecho una grandísima campaña, y lo que haremos en este nuevo vídeo es puntuar uno por uno el rendimiento de cada uno de ellos. Así que buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para la cantera de Zama. En este caso vamos a poner notas, vamos a evaluar a los jugadores de Bilbao Athletic a lo largo de esta temporada. Así que no me enrollo mucho más porque hay mucho jugador que evaluar y empezaré pues por los porteros, ¿no? Por una posición en la que tiene dos grandísimos jugadores. En el caso de Gastesi, es verdad que no ha sido su mejor año, parecía que iba a ser el guardamete titular, pero al final, pues bueno, el impacto de Mikel Santos y alguno de las actuaciones que había hecho hoy el Gastesi en este caso, pues bueno, le han dejado en un rol más secundario. Lo cierto es que hubiera puntuado a Gastesi pues de una forma negativa si no fuese por las últimas jornadas en las que ha contado con algunos minutos y lo ha hecho bastante bien, así que por ahora le vamos a poner un 5 respecto, bueno, con una diferencia muy abismal a la que le vamos a dar a Mikel Santos, porque su irrupción es espectacular. Yo la verdad que no le conocía y cierto es que ya se hablaba bien de él, pero es que es una pasada, es los reflejos que ha mostrado, las intervenciones que ha dejado, la de puntos que le ha dado al Bilbao Athletic a través de sus paradas. Bueno, sencillamente ha estado espectacular, por eso mi nota es 9. No sé, podría haberle dado un 10 perfectamente, pero he dejado el 10 solo a un jugador que luego veréis. Pero bueno, una temporada que roza la excelencia para un portero como Mikel Santos, que insisto, ha hecho un temporadón espectacular. No me enrollo mucho más para ir a los centrales, con una posición que, bueno, tiene grandísimos nombres y pues ahora ha habido, vamos a decir, variedad de rendimiento, ¿no? Digamos, en esos jugadores. Empezando por Son de Luis, que ya sabéis, su salida a balón es espectacular y ha dado muy buena regularidad a nivel de rendimiento, ha estado bien. Lo mismo os puedo decir de Duñabeite. Yo creo que son dos centrales que se han complementado muy bien durante el año, con picos a nivel de rendimiento, porque bueno, la irrupción de Izaguirre ha hecho mucho, estaba la competencia con Eneco Ebro, pero bueno, en cualquier caso, una pareja de centrales que ha cumplido muy bien, que ha estado a la altura. Por eso mi nota es un 7 para ambos, porque yo creo que ambos han cumplido en su rol. Además, Duñabeite incluso ha estado jugando de lateral derecho de forma puntual, pero bueno, al fin y al cabo le han dado solvencia al equipo durante algún tramo de la temporada. Recordemos que incluso en este canal hablábamos de la solvencia que había tenido el equipo, que costaba mucho hacerle gol, pero bueno, en cualquiera de los casos han cumplido ambos en su rol. Creo que han cumplido con las expectativas que teníamos de uno y de otro, y por eso mi nota es un 7. Luego Eneco Ebro es verdad que tenía un papel un poco más complicado porque era el salto de categoría, tenía competencia pues bastante importante, y a mí su rendimiento, bueno, me deja frío en algunas situaciones, ¿no? Creo que es un central que aún necesita rodaje, más minutos, se le ve una buena proyección, pero es verdad que ese salto de categoría yo creo que le ha costado un poquito, de ahí que mi nota sea un 5, porque no me termina de convencer. Creo que ha tenido tramos bastante irregulares, con algún error. A mí no me ha terminado de convencer, pero bueno, vamos a poner confianza en él, porque yo creo que condiciones sí que tiene, y además, pues bueno, es zurdo, lo cual siempre es bueno valorarlo, ¿no? En un central, porque cada vez son más cotizados, ¿no? Pero el que sí que me ha gustado sin duda alguna es Izaguirre. He hablado muy bien de él a lo largo de esta temporada, me ha encantado la irrupción que ha tenido, además es muy completo, sobre todo a nivel de duelos es espectacular, es fuerte, va bien a campo abierto, al corte, para interceptar, es espectacular. A mí es el central de esos cuatro que me parece que está más cerca de la élite. De hecho, de ahí que Valverde también contase con él en alguna convocatoria. Recordad que Duñabeitia también, pero es que Izaguirre, tengo la sensación de que, de verdad, si se apuesta por él y él tiene continuidad porque ha tenido lesiones, recordemos que pasó por un ligamento cruzado roto cuando estaba en el Eibar, pero en cualquier caso, ojalá sea una apuesta del club. Yo creo que sí, porque de verdad creo que hay central. Me recuerda un poco a la situación de Paredes, ¿no? Recuerdo que hablábamos de él como el nuevo Héctor Paredes en este canal, así que ahí tenéis una buena explicación, y por eso mi nota es un 8. Hubiera sido más alta si hubiera tenido más continuidad, más minutos, pero bueno, creo que es una nota bastante justa, pues bueno, para un jugador como él. Paso ya a los laterales, siguiendo la línea defensiva, porque ahí ha habido mucha decepción bajo mi punto de vista. Creo que, por ejemplo, el impacto que ha tenido Javi Leas ha sido muy bajo, el de Irurita me ha decepcionado también bastante, Joaneco no ha estado mal, sobre todo algún tramo muy bueno a nivel ofensivo, pero es verdad que a nivel defensivo ha tenido partidos horribles, aunque ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, y al final, pues bueno, he metido a Nico Aguilar, pero es verdad que él como tal no es defensa, ha acabado jugando ahí, pues porque el rendimiento de Javi Elías no ha terminado de estar muy bien. A ver,
Yendo jugador por jugador, Javi Elías, bueno, como ya veis he puesto un 5 a todos menos a Soaneco un 6 y ahora os justifico. El tema de Javi Elías es que, a ver, ha empezado muy mal, yo creo que ni mucho menos ha mostrado lo que seguramente había visto la dirección deportiva para captarle. Porque es que es verdad que es todo mal a nivel ofensivo, muy mal a nivel defensivo, poco fiable con balón. Y ahí, pues bueno, de ahí que estuvo mucho tiempo durante la temporada sin contar con ningún minuto. Iba jugando la Premier League International Cup, pero bueno, es verdad que luego, en los últimos partidos, he hecho un par de vídeos que hablaba bien de él. Y es verdad, me ha terminado gustando. De ahí que mi nota es un 5. O sea, realmente su temporada es de suspenso, pero es verdad que hoy ha acabado bien la temporada y a pesar de algunas carencias que tiene, insisto, yo creo que en su irrupción ofensiva, es decir, cuando se suma al ataque, a pesar de que sus centros laterales no son muy precisos, algo tiene que puede ser muy interesante a nivel de explosividad, a nivel de cambios de ritmo, a nivel de juego asociativo, algo tiene para esa banda izquierda, así que vamos a poner también mi confianza en él y de ahí que mi nota sea un 5. Irurita también es un 5 porque creo que tiene una etiqueta de lateral que debería estar pues a un buen nivel. Y lo cierto es que ha sido bastante irregular. Tiene aspectos interesantes, sobre todo a nivel físico, pero es verdad que su rendimiento ha ido bastante a picos y de ahí que también mi nota sea un 5. En el caso de Soaneco, subo un poquito la nota porque primero, pues valoro un poco la proyección que ha tenido de menos a más, que haya mejorado en un aspecto defensivo, y luego, pues bueno, que a nivel ofensivo ha tenido acciones muy interesantes, y de ahí que muchas veces Arambarri le daba la amplitud y la profundidad por banda izquierda o derecha para él, porque creo que su impacto ofensivo pues puede ser muy influyente, de ahí que mi nota sea un 6 porque ha tenido acciones, yo creo que dentro de los laterales es el mejor. Nico Aguilar es verdad que ha cumplido muy bien, y ha estado bien durante el año, pero sí que es verdad que, hombre, es un jugador, diría de memoria, creo que tiene 24 años, igual son 25, pero bueno, estamos hablando de un jugador veterano, digamos, para lo que es un filial, y hombre, yo creo que tiene que tener un rol muy destacado, y en el caso de Nico Aguilar, pues bueno, no ha desentonado, ¿no? Pero tampoco ha destacado para el rol, la categoría o el estatus que puede llegar a tener para un filial, de ahí que mi nota sea un 5, pero bueno, ya veremos qué sucede con su situación, porque lógicamente por edad ya vamos justitos para estar en el filial. Paso ya a los centrocampistas, donde ahí sí que, bueno, tenemos que destacar mucho nombre. Veis ahí que evidentemente mi único 10 ha sido Alejandro Rego, porque es que sin duda ha sido el mejor de la temporada, me ha encantado, es el que ha hecho méritos. Para mí el que más méritos ha hecho para estar en el primer equipo, por regularidad, por estabilidad a nivel de rendimiento, por lo completo que ha sido, con balón, sin balón, te roba, te distribuye, te conduce, es una pasada, te pisa área rival, te hace gol, bueno, espectacular. De ahí que mi nota sea un 10, así que bueno, ojalá justifique esa nota de cara ya a la élite, de cara pues sea primera, en segunda, cedido en el primer equipo, donde sea, pero sin duda ha sido mi jugador favorito a lo largo de la temporada, porque es que su rendimiento ha sido espectacular. Lo mismo os puedo decir de Guere, pero es verdad que ha estado un poco solapado o es que lo de Rego ha sido tan abismal bajo mi punto de vista que lo de Guere ha pasado a un segundo plano, pero es que su rendimiento también ha sido espectacular. Mi nota es un 8, que podría ser perfectamente un 9 porque ha estado muy bien, pero es verdad que ha habido algún tramo de temporada que ha estado no mal, pero bueno, es verdad que lo de Rego ha sido tan estable, ¿no? Que cuando lo comparas con Guere, hago la comparativa a nivel de posición y de que han hecho un tándem muy bueno, pero bueno, yo os digo que su nota creo que es muy justa, o sea, lo de Guere también ha sido espectacular, cómo roba, la de duelos que te gana, cómo te defiende delante, la intensidad que le pone, ya os digo, centrocampista muy adaptado a lo que demanda el primer equipo, pero bueno, seguramente saldrá cedido porque creo que ahí no hay mucho hueco a día de hoy, pero seguro que acabará dando alegrías, ojalá que sí, de cara al primer equipo. Luego está Doña Outlet, que ha sido un poco la alternativa a esos jugadores. Es verdad que ha tenido muchísima competencia y no tanto a nivel de cantidad de jugadores, sino más que es que lo de Rego y Guere ha sido espectacular, entonces quitarles del 11 ha sido complicado. Entonces ha ido apareciendo con algunos dos ha sido baja, o incluso en la última jornada terminó jugando de lateral derecho, metiéndose por dentro. A mí me ha gustado, yo creo que es un jugador con buen toque de balón, mucha finura, además es intenso a pesar de que al principio no lo mostraba tanto. Yo creo que es un centrocampista que puede estar muy bien de cara al año que viene. Yo creo que vamos a decir, coger ese rol que tenía Guere Navarrena en el filial, y de ahí que mi nota es un 6,5, porque
creo que ha estado bien, que su irrupción ha sido buena, pero claro, es verdad que, hombre, con pocos minutos o con menos minutos los que igual se podría llegar a merecer, pues hombre, es difícil demostrar, ¿no? Pero bueno, entre un 6 y un 7 es una temporada muy buena para él y que ojalá tenga más continuidad el año que viene porque creo que potencial tiene de sobras. ¿Y qué os voy a decir de Pello Canales? Que evidentemente es un nombre que ya no suena mucho más porque ya ha tenido irrupción en el primer equipo, pero bueno, es que no nos olvidemos que en el primer tramo de la temporada Pello Canales jugaba muchísimo, estaba en el filial. Mi nota es un 9 porque es que siempre que ha jugado ha sido de los mejores del equipo. No es un 10 porque al fin y al cabo, pues bueno, es que ya os digo, para mí el único que se merece un 10 es Rego por estabilidad y regularidad, pero es que lo de Pello pues ha sido espectacular, ha tenido cifras, ha tenido impacto a nivel de juego, bueno, y es un jugador que conocemos mucho más, pero ya os digo, creo que su nota va acorde a lo que ha ido mostrando, sobre todo en ese primer tramo de la temporada, porque ya en el segundo tramo ya estaba en dinámica de primer equipo. Paso a media puntas, porque aquí he cogido jugadores que juegan más cerquita de la base de la jugada, donde aquí también tenemos mucha gente joven y mucha gente que estaba sentada en el filial, como es el caso de Ivonne Sánchez. A ver, el caso de Ivonne es verdad que es una pena porque es un jugador con muchísima calidad y que además suele ser muy estable en su rendimiento, pero es verdad que no suele aparecer en las quinielas de la élite o del primer equipo, igual por un aspecto físico. Es un jugador muy finito, que parece que no, bueno, que juega muy bien al fútbol, porque es que da gusto verle jugar entre líneas, cómo se gira, cómo se asocia, cómo distribuye, pero igual por eso está un poco por un escalón un poco por debajo, ¿no?, de algunos nombres. En cualquier caso, ha hecho cifras, ha facturado, como que se suele decir. Mi nota es un 7 porque es que ha estado bien, o sea, igual un poco también colapsado, solapado, digamos, por pues eso, por el rendimiento de jugadores como Guere o como el propio Rego en el centro del campo, pero bueno, es que Ivonne, ya os digo, siempre ha estado ahí, es un poco el, oye, vamos a decir, el Berenguer del filial, ¿no? Ese jugador que siempre está ahí, que va haciendo números, que te va aportando en el juego, pero parece que como que nadie hable de él, ¿no? Y el caso de Ivonne, pues ahí está, yo creo que mi nota está bien, un notable, una buena nota para un jugador que ha estado bien a lo largo del año. Tiene la misma nota Beñat García por un motivo, y es que, a ver, lo cierto es que Beñat García ha contado con menos minutos a lo largo de la temporada, pero es verdad que su irrupción ha sido muy interesante. He puesto a Beñat García porque, bueno, el mínimo que he usado de minutos creo que son 300, de ahí que, por ejemplo, en este vídeo no vais a ver ni a Aritz Conde, ni a Pello Bustamendía, jugadores que han ido apareciendo pero que no han tenido tantos minutos, pero bueno, Beñat García, oye, de lo que se le ha visto para ser un jugador, creo que son 18 años los que tiene, que acababa de dar el salto del Baskonia y que, bueno, tenía mucha competencia por delante, oye, cuando ha aparecido tiene cositas muy, muy interesantes. Yo creo que ha sido una buena carta de presentación de cara ya al año que viene para esa, bueno, para esa posición de media punta o interior pues de una tercera altura, así que bueno, un 7 es la misma nota que Ivonne, porque Ivonne, hombre, es un jugador ya consagrado en el filial y Beñat acaba de aparecer, así que de ahí que la nota sea bastante igualada. Tiene un 8 Adrián Pérez porque a mí, de verdad os digo, es un jugador que me ha encantado. Insistimos, es que el jugador de 18 años, es que te haga lo que ha hecho esta temporada con 18 años, pues hombre, es espectacular y dando el salto desde tercera federación. Ha mostrado una de recursos ofensivos espectacular, te puede jugar por dentro, por fuera, de media punta, te puede dar últimos pases, te puede dar uno para uno, centros laterales, un extremo muy muy completo, muy habilidoso además para el regate, para desbordar, muy interesante, sin duda su carta de presentación también, pues para el año que viene tener más importancia. Yo creo que puede ser de esos jugadores que pueda, incluso, no me quiero emocionar mucho, pero de verdad, es que yo creo que la proyección que tiene es para marcar una época junto a Pello o Estamendia, que es de los jugadores que pinta muy, muy bien. Para mí, un 8 por la irrupción, por la juventud que tiene y por cifras, que algún gol ha hecho, incluso en la última jornada terminó metiendo gol, acordaros, con asistencia de Junior Vita. Una nota inferior para Iker Varela, porque es verdad que ha hecho goles, junto a Olavarreta, pues han sido los máximos goleadores de la plantilla, no lo niego. Cuando hablo goleador también hablo de fabricar goles, ¿no? También a nivel de asistencias. ¿Por qué mi nota es baja? Porque yo creo que junto a Olavarreta, y luego iremos a Olavarreta, que lo hablaremos de él posteriormente, yo creo que han sido muy regulares a nivel de rendimiento, ¿no? Es verdad que, pues bueno, ha habido un pico de la temporada, o un tramo de la temporada en la que iban jugando Azcune, o incluso Indica Buján pues, en sus posiciones, y es verdad que tanto Varela y Olavarreta al principio de la temporada decepcionaron un poquito. Han acabado bien, y de ahí que evidentemente no puedo suspender su temporada porque han acabado haciendo números y han acabado rindiendo bien, pero es verdad que para el estatus que tienen jugadores como Varela o el propio Ainguero Olavarrieta, pues hombre, yo creo que se quedan un poquito cortos porque yo me esperaba un año muy solvente de ellos y no ha sido así, y ahí es donde me ha decepcionado un pelín.
Aún así, bueno, es que ha acabado yendo convocado para el primer equipo porque es que es un extremo muy completo, te juega con ambas piernas, tiene desborde, tiene llegada desde segunda línea, o sea, te finaliza bien, oye, tiene aspectos muy interesantes. Aún así, se me queda corto para lo que yo creo que aspiraba a ser Iker Varela, o igual un poco exigente, o creo que se debería exigir, ¿no? Que sea mucho más continuo en su rendimiento y de ahí que mi nota sea un 6,5. Siguiendo con extremos, pues bueno, o atacantes, pues Olavarrieta, lo que os decía antes, ¿no? Misma nota que Varela, un 6,5 por ese mismo motivo. Es verdad que ha tenido tramos de un juego espectacular, Olavarrieta, algún doblete muy interesante, acciones muy interesantes y mucha continuidad por esa banda derecha, pero claro, es que ha tenido muchos tramos en los que Ndicka Bojan jugaba en su sitio, pues por eso mismo, porque la competencia con él pues hombre, creo que Ndicka se merecía minutos porque Olavarrieta no estaba cumpliendo con lo que se esperaba de él. Así que por ahí mi nota de ese 6,5 pues va por ahí. No es menor por eso, porque a nivel de cifras ha hecho un buen año. Con Azcune, pues bueno, tengo sensaciones encontradas un poco con lo mismo con Varela y Olavarrieta, porque creo que ha sido un perfil interesante como extremo, pero es verdad que su rendimiento ha sido flojete teniendo en cuenta que venía de ser un goleador en el Sanse y que pues bueno, no ha terminado de tener mucha continuidad a nivel de goles, a nivel de rendimiento tampoco. Le ha faltado un poco de finura en últimos metros, le ha faltado hacer más goles. No sé si puede rendir mejor como delantero. A mí ese rol de extremo cerrado, cerquita del punta, creo que le conviene, o le viene muy bien. Pero a mí me ha generado ciertas dudas. De ahí que mi nota sea un 5 bastante raspado. Luego con Bujan, a ver, sería muy injusto porque es verdad que ha tenido lesiones, ha tenido poquita continuidad este año y es verdad que cuando ha aparecido, oye, muy bien, te muestra mucha explosividad, mucho ritmo, es intenso, es muy dinámico en su juego, pero claro, es verdad que con poca continuidad es complicado valorarle mucho más, ¿no? Aún así, bueno, y también mi nota es un 6 porque tampoco ha acabado de hacer muchas cifras, creo que son, lo digo de memoria, igual me equivoco, creo que son 4 goles generados, entre goles y asistencias se me queda cortito, pero bueno, si me equivoco, que puede ser, ya me corregiréis, o ya me permitiréis equivocarme. En cualquier caso, pues bueno, aún así lo que ha mostrado con 21 años, pues bueno, da para algo muy interesante. Ya debutó con el primer equipo porque tuvo un tramo de juego muy alto, así que bueno, de ahí que mi nota sea un 6. Y con Oyono, no quiero ser injusto, es que al final es un jugador de 16, 17 añitos, que yo creo que la categoría le viene un pelín grande. Entiendo la apuesta del club, entiendo la intención, o probablemente incluso pueda ser una condición del contrato cuando vino desde el Villarreal, el hecho de estar en el Bilbao Athletic, pero es verdad que, hombre, no le ha venido muy bien estar en esta categoría. No se le ha visto a los ritmos que yo creo que puede llegar a mostrar, se le ha visto poco fino, muy superado por lo que es la primera federación, el hecho de jugar con centrales dotados de experiencia y muy solventes como es en el caso de la primera federación, pero bueno, como ha tenido algún chispazo interesante, oye, pues ahí está, ¿no? Mi 5, ¿no? Sería muy injusto suspender un jugador que yo creo que no esté preparado para esta categoría y que además, pues hombre, tampoco es que haya, o sea, ha tenido minutos. Pero hombre, decir que ha tenido minutos cuando ha jugado 10 minutos por un lado, 5 en otro, 15 en otro, alguna titular suelta, hombre, yo creo que no da para ver pues un rendimiento muy continuado de un jugador como tan bueno como es Igor Oyono, pero bueno, me parecería muy injusto suspenderle y de ahí que le ponga un 5. Ya por último, para acabar, acabamos con los delanteros, más Joaquín Arambaré, que también creo que se puede evaluar. Con Ibai Sanz, pues que os voy a decir, 10 goles los que ha hecho este año, un jugador que a priori yo creo que va a tener un rol como más residual o como bueno, tienes un delantero que ya sabe lo que es la categoría y por si te falla uno ahí tienes a Ibai, pero oye, es que ha acabado haciendo goles, ha estado bien, ha cumplido, él es consciente de sus virtudes y de sus defectos, te hace las acciones fáciles, te fija centrales y además a nivel de rematador no es todo mal. ¿Por qué un 8? Porque yo creo que también ha tenido muchas ocasiones que, hombre, para un delantero experimentado, entre comillas, como es el caso de Ibai Sanz, quiero decir experimentado en la categoría, que ya sabe cómo va esto y que a priori es como la apuesta fiable como delantero centro, pues hombre, ha tenido alguna acción que yo creo que puede dar más. En cualquier caso, un 8 para un delantero que ha estado muy bien, que ha sorprendido y que ha superado las expectativas bajo mi punto de vista, al menos las que yo tenía en él, y oye, pase lo que pase con él, se le busca una cesión, tenga mercado, lo que sea, pues hombre, ya tienes un jugador que pues ahí está, ¿no? Que ha hecho cifras y que ha estado rindiendo muy bien. Y yo creo que uno de los artífices de la salvación y del buen hacer del Bilbao Athletic en la segunda vuelta. Con Asier Hierro, pues bueno,
tengo también sensaciones encontradas porque creo que es un jugador con una proyección espectacular, pero bueno, el salto de categoría pues también le ha costado bastante, poca continuidad en sus acciones, muchos problemas para imponerse también a centrales, pero bueno, como ha ido mostrando aspectos interesantes y esa sensación de es capaz de hacer más, pero aún no está preparado para ello, pues hombre, suspenderle también creo que sería bastante injusto, como veis, ningún suspenso, porque primero creo que hay que ser justo con los jugadores que son muy jóvenes y luego que al final lo más importante no es tanto el rendimiento, que lo es, sino qué proyección muestran, si realmente se están preparando para la élite, si se han adaptado a lo que pide el míster, etcétera, ¿no? Y con Asier Hierro, pues bueno, se han visto cositas interesantes, de ahí que me nota sea un 5 y que estoy convencido de que el año que viene, ya sabiendo lo que es la categoría, estoy convencido de que va a dar un mejor rendimiento. Y acabando con el míster, con Joaquín Arambarri, que ha estado sencillamente espectacular. Ha adaptado a los jugadores a un sistema que les ha venido muy bien, ha ido de menos a más, verdad que le ha costado muchísimo el hecho de adaptarse a la categoría y que los jugadores sepan lo que es esto, y ha cambiado un poco la idea de juego para que pueda competir mejor y además no se pierda ese punto de formación y ese preparar jugadores para la élite. Ha habido mucha riqueza táctica para, no solo para los jugadores, sino también para potenciar el juego colectivo, y además, pues bueno, hemos visto un juego muy identificado, muy adaptado también a lo que es el Athletic y al fútbol formativo, pues que creo que se puede buscar en el Athletic. Y oye, para ser ese primer año en primera federación creo que ha sido espectacular, y además se ha visto cómo muchos jugadores han ido de menos a más, han ido creciendo muchísimo también a nivel de conceptos, a nivel de, bueno, de lo que es el objetivo que tiene el filial, que es pues eso, prepararlos para la élite. Mi nota es un 9, podría haber sido un 10 perfectamente, pero bueno, vamos a poner un 9 por no haber llegado a los playoffs, pero a ver, no creo que sea lo que más exigimos a este filial. Yo, bajo mi punto de vista, es una temporada sobresaliente, a pesar de estar o no estar en el playoff. Insisto, un equipo que hasta en invierno aproximadamente estaban puestos de descenso, así que oye, ¿qué os voy a decir? Así que bueno, nada más por mi parte, no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado. Todo es subjetivo, o sea, es intentar opinar desde el respeto y desde valorar de forma también, o sea, objetiva y subjetiva a la vez, ¿no? De ser un poco justo con los futbolistas, pero también, pues hombre, si creemos que un jugador no ha estado bien, pues se puede decir perfectamente. Espero que se entienda que todo es una opinión sin ánimo de ofender, sin simplemente valorar de lo que se ha podido ver, y también porque al final de un filial nos interesa mucho el rendimiento individual de los futbolistas, que es un poco lo que he intentado hacer durante todo el año y lo que he hecho en este vídeo. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado, os invito a apoyar y demás, y nos veremos en la próxima. Agur.